¿Cómo funcionaba el fraude de Madoff? Bernard Lawrence Madoff fue una figura emblemática en el mundo financiero de Estados Unidos. Fundó su firma de inversión Bernard L. Madoff Investment Securities LLC en 1960 y en poco tiempo se convirtió en un hombre respetado en Wall Street. Era conocido por su carisma, su enfoque meticuloso y por haber sido incluso presidente del Nasdaq, una de las bolsas electrónicas más importantes del mundo. Su reputación era impecable, lo que le abrió las puertas de los inversionistas más poderosos del planeta. Sin embargo, debajo de esa fachada de éxito, se ocultaba una de las mayores estafas financieras de todos los tiempos, un esquema Ponzi que operó durante décadas sin ser descubierto. Este fraude consistía en atraer nuevos inversionistas con la promesa de rendimientos estables y superiores al promedio del mercado. Pero en lugar de invertir el dinero, Madoff lo utilizaba para pagar los beneficios de los inversionistas anteriores, manteniendo así la ilusión de que todo funcionaba correctamente. Lo más sorprendente es que esta estafa funcionó durante más de 20 años sin ser detectada. Parte de su éxito se debía a la confianza ciega que generaba su figura. Madoff seleccionaba cuidadosamente a sus clientes, quienes sentían que formar parte de su fondo era un privilegio reservado para unos pocos. Muchos ni siquiera cuestionaban cómo lograba retornos tan consistentes año tras año, sin importar las condiciones del mercado. Esta falta de cuestionamiento, sumada a la ausencia de supervisión efectiva por parte de las autoridades regulatorias, permitió que el fraude creciera a niveles inimaginables. Al final, se estimó que más de $65 mil millones se habían evaporado, afectando a miles de víctimas en todo el mundo. En un esquema Ponzi no existe inversión real ni beneficios genuinos. Todo depende de que haya un flujo constante de nuevos aportes de dinero. Mientras siga entrando capital fresco, el esquema puede mantenerse, pero tarde o temprano colapsa. En el caso de Madoff, este esquema funcionó a gran escala porque estaba disfrazado como un fondo de inversión legítimo. Los clientes recibían informes detallados y aparentemente profesionales que mostraban transacciones de compra y venta de acciones, rentabilidad constante y balances positivos, pero estas operaciones no existían, eran fabricadas. Para lograr esto, Madoff contaba con un sistema interno que falsificaba documentos, alteraba registros y manipulaba las cifras. Además, sus oficinas estaban organizadas de manera que el departamento que generaba los informes estaba completamente aislado del resto. Así, mantenía el control total y evitaba que otros empleados descubrieran el engaño. Cuando llegó la crisis financiera de 2008, el sistema se desplomó. Muchos inversores intentaron retirar su dinero al mismo tiempo, lo que dejó al descubierto que no había suficientes fondos. Madoff no pudo seguir pagando y se vio obligado a confesar. Así, el castillo de naipes se vino abajo. El rol de la firma de auditoría en el fraude. Uno de los aspectos más alarmantes del caso Madoff fue la complicidad, o al menos la negligencia extrema de la firma que debía auditar sus operaciones, Freeling & Horowitz. Esta pequeña firma contaba con apenas 3 empleados y operaba desde una oficina en un centro comercial. Sin embargo, era la encargada de auditar una de las gestoras de fondos más grandes del país. Esta empresa de auditoría no tenía la capacidad técnica ni humana para realizar una evaluación rigurosa. Peor aún, no cumplía con los estándares básicos de auditoría, como revisar documentación de respaldo, verificar la existencia de activos o confirmar con terceros las operaciones reportadas. Tampoco cuestionaron la ausencia de custodios independientes, es decir, instituciones externas que guardaran y controlaran los activos en nombre de los clientes. Además, validaron estados financieros falsos sin realizar las pruebas necesarias. Esta omisión fue crucial para que el fraude durara tanto. Muchos inversores asumían que si había una firma auditora, entonces todo debía estar en orden. El prestigio de Madoff y la apariencia de legalidad eran suficientes para que nadie cuestionara nada. Este caso dejó claro que una auditoría superficial, deficiente o cómplice puede ser tan peligrosa como el fraude en sí.
La auditoría debe ser una barrera ética y técnica contra el engaño, no una simple formalidad. El impacto devastador en las víctimas y el sistema financiero. El colapso del fraude de Madoff tuvo un impacto devastador en miles de personas en todo el mundo. Las víctimas no eran solo grandes millonarios, sino también personas comunes que confiaron todos sus ingresos de toda la vida. Fundaciones benéficas, organizaciones religiosas, universidades y fondos de pensiones. Algunos lo perdieron todo. Hubo casos documentados de suicidios de inversionistas, de familias enteras que se quedaron en la ruina y de instituciones benéficas que cerraron sus puertas al quedarse sin ingresos. En muchos países, particularmente en Europa y América Latina, también hubo afectados. Además, el fraude generó una crisis de confianza en el sistema financiero. Si alguien como Madoff, con tantos años de trayectoria y con conexiones en los niveles más altos del poder financiero, era un estafador, ¿cuántos más podrían estar ocultando fraudes? Esto provocó una oleada de cuestionamientos sobre la eficacia de todos los reguladores, la ética de los intermediarios financieros y la verdadera solidez del sistema. Solución y justicia tras el escándalo. Luego del colapso del esquema, Madoff fue encarcelado en diciembre de 2008. En marzo de 2009 se declaró culpable de 11 delitos federales, incluyendo fraude de valores, fraude postal y lavado de dinero. Fue condenado a 150 años de prisión, una sentencia simbólica que reflejaba la magnitud de sus crímenes. Asimismo, falleció en prisión en abril de 2021. Como parte de la respuesta institucional, el gobierno estadounidense designó a un síndico, Irving Pirlar, encargado de recuperar el dinero perdido. Hasta la fecha se han recuperado más de 14.000 millones de dólares, una gran parte a través de demandas a beneficiarios que habían recibido ingresos ficticios. Además, se reforzaron las normativas financieras a raíz del escándalo Madoff. Este caso dejó en evidencia múltiples fallos estructurales y de supervisión dentro del sistema financiero, lo que obligó a tomar medidas concretas. Se incrementó la supervisión a las firmas de inversión, exigiendo mayores niveles de transparencia en sus operaciones y procesos de control interno. Se aplicó una mayor revisión al rol de las auditorías, fortaleciendo las exigencias sobre su independencia y calidad profesional, además de imponer regulaciones más estrictas por parte de la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo mayores requisitos de reporte y seguimiento para detectar fraudes a tiempo. A partir de este escándalo, las lecciones para un auditor son claras y no deben tomarse a la ligera. Nunca hay que asumir que alguien es intocable o que por su prestigio o trayectoria está exento de supervisión. La objetividad debe estar por encima de las percepciones o las presiones externas. Siempre hay que cuestionar, verificar y reportar anomalías. Cualquier irregularidad, por pequeña que parezca, merece ser revisada. En ocasiones los grandes fraudes se ocultan detrás de detalles que se pasan por alto precisamente porque se confía ciegamente en la palabra de ciertos actores o en la apariencia de solidez en una organización. También es indispensable cumplir con los principios de la auditoría, actuar con independencia mental y operativa, basarse en evidencia suficiente y adecuada, y mantener una documentación completa y rigurosa de todos los procedimientos realizados y hallazgos encontrados. Sobre todo, ser la primera línea de defensa contra el fraude. Los auditores ocupamos una posición estratégica para prevenir y detectar situaciones que se pueden derivar en grandes consecuencias para los inversionistas, empleados y el sistema financiero en general. El caso Madoff expuso una realidad incómoda que durante años ignoraron señales de advertencia porque nadie se atrevió a cuestionar, porque los controles fallaron y porque las auditorías no ejercieron su función con el rigor necesario. Madoff engañó a todo un sistema porque nadie lo cuestionó a tiempo. Como auditores debemos aprender de este error colectivo. Es nuestra responsabilidad no solo cumplir con los procedimientos técnicos, sino también actuar con coraje profesional.
tener la capacidad de señalar lo que no está bien, aunque resulte incómodo, y documentar nuestras conclusiones con claridad.